parece que en el Partido de la Liberación Dominicana el rancho está ardiendo. Ustedes ayer hablaban de que de ciertas, vamos a decir, como caballo de Troya, que según algunos hay en los en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, pues ayer ellos notificaron formalmente a 3 de sus miembros del Comité Central para que comparezcan este martes 12 ante el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, a fin de responder a denuncias sobre presuntas actuaciones que, de ser comprobadas, podrían violar las disposiciones estatutarias de la organización. Las citaciones que fueron emitidas contra Charineo Valles, Luis Alberto Peláez y José del Castillo Samiñón tienen fecha del lunes y están firmadas por la presidenta del tribunal, Alejandrina Germán, y se sustentan en lo establecido en el artículo 79 y siguiente de los estatutos del PLD, así como en el reglamento de ética y disciplina vigente. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Bueno, ellos dicen que se creen que hay disposiciones, hay voy a decir que violaciones. Adelante, Ronnie. Ustedes recuerdan que ayer yo traía el tema de que el fin de semana Amarante Baré, con su proyecto político Avancemos, pactó con la Fuerza del Pueblo y le hacía la cronología de que Danilo Medina pues tenía la sensación de que tenía ahí unos caballos de Troya, unas quintas columnas, y tiró el ganchito a través de Charlie Mariotti de que él no iba a repostularse para presidir su partido. Charlie Mariotti dice, yo tampoco. Sí, yo tampoco. Inmediatamente un grupo se fue con el primer lanzamiento y organizó una rueda de prensa. Y esa rueda de prensa era para decirle a Danilo Medina, estamos de acuerdo con que usted no vuelva a ser presidente. No, y por ahí arrancaron. Que esto necesita una renovación, hay que tirar para adelante. Incluso en esa rueda de prensa, Carlos Amarante Baré hasta corrupción denunció en su partido. Pero espérate, ¿quién fue Carlos Amarante Baré le marchó al partido por los temas de corrupción, por lo que había sonado. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa rueda de prensa había una serie de personalidades. Él, lógicamente, Domingo Contreras, que ya renunció, a él lo destituyeron, pero yo mencioné ayer al senador de Barahona, del Castillo Sabiñón, que es uno de los citados hoy por ese tribunal disciplinario, ¿verdad? O ese comité disciplinario, me ayudan, del Partido de la Liberación Dominicana, y la información que tenemos es que si no puso su renuncia, la va a poner. Hay también otra joven, una dama. Charín. Correcto. Pero Charín es esposa de José. Bueno, sí, pero ella fue candidata a diputada. Y también estuvo en esa rueda de prensa que fue el gancho de Danilo, el anzuelo que muchos mordieron y por el que hoy se han producido renuncias. Y yo creo que todo, y lo dije ayer en mi comentario, todo el que salió en esa foto está feo para la foto, ponga su renuncia, no espere que le hagan esa carta de destitución, expulsión deshonrosamente. No, hombre, no. Pero la pregunta mía es, en detalle, para yo saber, en un sistema democrático, lo que se está diciendo en el PLD es que no hay derecho a aspirar a la presidencia de ese partido mientras respire Danilo Medina. No, porque ellos dicen que ellos violaron unos artículos específicos de ellos le marcharon al partido públicamente. Si es comprobable que ellos violaron esos artículos en específico, me gustaría saber cuáles son. Entonces, no, ellos dicen cuáles son, pero entonces tendríamos que tener los estatutos aquí. Me voy a poner para eso. Hay que buscar cuáles son los estatutos. Óyeme, esa gente es una pena lo que ha pasado con ese Partido de la Liberación Dominicana. PLD. Es una verdadera desgracia lo que ha pasado con ese partido. Cuánta gente rastrera, cuánta gente que de verdad uno no entiende. Ese Amarante Baré no cayó, pero no está preso precisamente por todas las cosas que se le permitieron en el PLD. Ustedes no recuerdan que ese señor hasta su hijo lo hizo diputado. Con los recursos del Estado. Ya no aspira. Ya fíjate que ahora mismo, o sea, y esa gente sale del PLD, espera que el PLD salga del gobierno. Y usted lo ve después hablando disparate del gobierno. Hoy está cerca de Leonel porque ya él huele que Leonel va a ser presidente en algún momento y cosas. Pero ese señor hablaba también barbaridades de Leonel. Claro, de cosas inpublicables de Leonel. Claro. Por eso es que esta clase política, a esta clase política dominicana le ha dado tanta brega a recuperar su credibilidad. Porque cómo viene un farsante como ese y trata de convencerme a mí.
¿Cómo Amarante Baré trata de convencerme a mí? A ese partido le ha ocurrido un asunto sumamente grave. ¿Por qué? Por la dejadez. Miren, yo tengo una particularidad. A mí me gusta ir dejando como semillitas sembradas en algunos sitios para yo después tener calidad moral para hablar. Cuando cayó preso Alexis Medina en noviembre del año 2020, yo recuerdo que se hizo una reunión, una rueda de prensa con el comité político completo en el Partido de la Liberación Dominicana. Noviembre, a menos de 200 días de haber salido el PLD del poder. Ahí le dije a varios compañeros de ese partido, le dije, miren, este es el momento de atacar esa decisión. Cuidadito, porque ya veía los pasos que estaban ocurriendo en ese partido, que estaba ocurriendo desde el gobierno contra Danilo Medina, contra la cabeza de Danilo Medina. ¿Qué hicieron? Se quedaron callados, incluyendo al secretario general de ese partido. ¿De ese entonces o de ahora? En aquel momento. Charlie Mariot. No era secretario general porque iba a un proceso de convención. Okay. Fue con Bichara, recuerda. Okay. Y ese partido mantuvo silencio. Un silencio sepulcral contra esa primera decisión, contra los hermanos de Danilo Medina. Era el momento de Danilo y era en el momento del partido. Yo recuerdo que Danilo dio una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa, Danilo Medina dijo, eso no son más que acciones de un cobarde. Lo dijo ahí, molesto. Coño, y nadie le siguió los pasos a ese hombre. Nadie. Después de menos de 200 días de haber dejado el poder. Y yo dije, ven acá. ¿Qué es lo que está pasando en ese partido? Un tiempo más adelante, me dice una persona, me voy a reservar el nombre, me llama a un restaurante, me dice, Linares, ¿qué tú vas a tomar? Digo, yo no tomo. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? O sea que la gente se encontraría raro, me imagino. Digo, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Bueno, ¿cómo tú ves la vaina? ¿Qué tú y lo otro? ¿Qué? Bueno, mañana cae preso, en esta semana cae preso Cáceres. Los militares dan un PLD. Ay, santo. Ya estaba informado. Y yo le dije, y con esa información que tú me estás dando a mí, ustedes van a dejar que eso ocurra. Ustedes van a dejar que eso ocurra. Coño, pero y yo, bueno, misteriosamente estábamos 3 personas. 2 de los que estaban ahí salieron diputados, menos yo. Wow, cuadran su caja. Para que tú entiendas. Para que tú entiendas. Para ayudarte ahí. Para que tú entiendas. Bien. Un día, abogado en ejercicio, me doy cuenta que han solicitado la orden de arresto contra Jean Alain Rodríguez. Pero que hubo un mecanismo legal, procesal, que hicieron que devolvieran la orden de arresto. O sea, el mecanismo para solicitud de orden de arresto. Pero tú sabes para qué era eso. Coño, un procurador general de la República preso con toda esta mentira, toda esta vagabundería, toda esta vaina, que pudo haberse roto el primer día que trancaron al hermano Danilo Medina. Bueno, todo el mundo guardó silencio con el tema de Cáceres. Todo el mundo se montó en la película del violador de menores, violador sexual de menores de edad de Girón. Hasta el Ministerio de la Fuerza Armada tuvo que hacer un comunicado, recuérdenlo, porque ese señor se paró en un tribunal y dijo, a nosotros los militares nos educan para matar, para robar, porque si a usted le dan una orden de que robe o mate, el Ministerio de Defensa tuvo que un momentito, espérese un momento, porque querían destruirlo todo lo querían destruir, gracias a la sapiencia de el general, mayor general Díaz Morfa. Un momentito, las Fuerzas Armadas son aquí en este país, el Ministerio de Defensa, cuidadito. Pero ¿qué pasa? Dentro del grupo de Danilo Medina, fíjense los militares que no cayeron presos. Los militares que no cayeron presos.
mantuvieron silencio con el tema de que Cáceres y el grupo estaba preso. Mantuvieron ese silencio cómplice porque negociaron con el gobierno. Negociaron pasándole información, dándole dinero al gobierno. Negociaron y dejaron a la seguridad de Danilo presa. Pero tú sabes el daño, Ronnie, y queridos hermanos que están aquí conmigo, el daño político, el daño a la imagen del partido. No encontraban una defensa. Miren, llegó un tiempo que mi programa de televisión, por las redes, era un cargador para los PLDistas, un cargador de energía. Mira, y se le enchuflaban ahí. Coño, eso que dice Linares es verdad. Coño, nadie, absolutamente nadie defendió ese partido. Porque todo el mundo era cuidando su parcela. Bueno, pues cuando me doy cuenta de lo de Jean Alain ahí abajo en el Palacio de Justicia, llamo a una persona y me junto con ella y le digo, mira, cuando voy a ese lugar, encuentro un periodista que cubre la fuente del Palacio de Justicia. Wow. Me dice, cónchale, pero usted tiene la información, usted está informado. Digo, hermano, ¿y ustedes van a permitir eso? Ustedes van a permitir eso. Tercer round. Dios le puso la oportunidad, o evita, cuando apresan a Gonzalo Castillo. Y ese PLD, coño, empoderado, vuelto, coño, una vaina. Pese a todo ese silencio de esos cobardes. De esos tres que tú estás mencionando ahora, el Sabiñón y el que se metió la lengua donde no, y bajo el ataque de los internos, bajo la conspiración interna, toda esa vaina. Trancan a Gonzalo Castillo, trancan a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero. Están bailoteando a Pepín Corripio en el expediente. Están bailoteando a José González Cuadra en el expediente. Momento cumbre para el PLD empoderarse. Momento cumbre para su candidato presidencial en el 20 empoderarse. Hicieron todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo vuelvo y lamento el tiempo perdido que yo perdí defendiendo este grupo de comemierdas. Yo lamento haberme pasado 4 años defendiendo este grupo de comemierdas. Ustedes me excusan la palabra. Está temprano. Todo eso que está pasando, ahí, eso son las ratas tirándose de ese barco. Todo eso que está pasando ahí son las ratas tirándose de ese barco. Y ahora falta, y eso es que el barco está hundiendo y hay un capitán dándole con una tabla a los pedazos. ¡Pam! Y ahí es que salen ratas. Cada vez que el gobierno haga así, ¡tan! Y le da un tablazo, o Luis se incomode, ahí salen más ratas, o se van a la Fuerza del Pueblo, o se van al propio PRM. Señores, ayer hablaba yo, ustedes vieron aquí, y discúlpeme que me extienda, del idiota que tenemos como precandidato al PLD. Yo le digo al PLD, el PLD ahora en la última página del periódico hoy, no sé por qué está abogando y está criticando, digo, aquí ustedes deberían de citar en esa cosa que tú dijiste a Gonzalo, también cítenlo. Porque ese es el primer caballo de Troya que tienen ustedes. Y hay otro. Ay, no. Sí, porque es que no, oye, es que no me da la lógica. No me da. Es que pero señor, es que, miren, es que por el pueblo dominicano, por el pueblo, olvídate del partido. Yo ayer estuve en la ciudad Juan Bosch. Él dijo y entré ahí a preguntar. Y yo dije, ven acá, ¿cómo está la escuela? Me dice una madre, yo no he podido inscribir mis hijos. Dios. No tengo para la escuela. Wow. Yo estoy buscando que con mi carrito trasladarlo de aquel lado. Salí de Ciudad Juan Bosch. Yo pregunto, ¿cómo tú como opositor, que te tiene preso el gobierno, tú dices, no, hay que darle 30 días, hay que trabajar con ese muchacho, es un amigo? Que es un buen gerente, dijo. Es un buen gerente. Capaz. Yo le dije a ustedes, verifiquen cuando viene a ver tiene un negocio por ahí adentro. Yo apoyo a Gonzalo. ¿Me entiendes? Porque la clase política de aquí, mire, la clase política está pasando por un momento grave. O está en farándula,
Pero hay muchos que se han puesto lo que está viendo es que no le pueden echar la cuava al ministro actual por la sencilla razón de que Luis Miguel no tiene tiempo aquí para poder resolver el problema que le encontró. Sí, una réplica. Tal vez está viendo eso porque podemos decir que en los 2 o 3 meses que tiene ahí Luis Miguel, él puede construir las aulas que se necesitan. Estamos hablando de 7,000 muchachos. Hay que juramentar el peso de este lado. Pero no era el papel de él como opositor. Olvídese No, de pero oye, yo entiendo a Linares en ese sentido. O sea, es que el papel del opositor es hacer oposición. Claro. Mira, ahorita yo criticaba si al PLD por no elegir el mejor tema para atacar al gobierno, ¿verdad? Sí. Porque usted no puede atacar donde usted no tiene los argumentos. Es como yo he visto gente de la Fuerza del Pueblo criticando el turismo. Usted aquí no puede criticar el turismo. Usted puede criticar la forma, como ha explicado Abril magistralmente aquí, de que eso tiene que ser, que llegue, impacte más a las comunidades, que no se quede solamente en un todo incluido. Eso es una cosa. Pero usted no puede atacar lo evidente, pero usted agarrar y el tema donde todos los partidos están atacando la oposición al gobierno, usted dice, no, eso está... O sea, claro, no le tocaba a Gonzalo pero decir hermano, eso. No le tocaba. No Señores, le pero tocaba. ustedes están acostumbrados a la oposición que se opone a todo. En este momento, Gonzalo entendió que este ministro es un buen gerente y él tiene fe en que las cosas van Yo le quiero hacer un llamado. No era su papel. Compañeros, yo le quiero hacer un llamado. Gonzalo siendo Gonzalo. Compañeros, yo le quiero hacer un llamado a Lionel y a su grupo de la Fuerza del Pueblo, que creen que ya están en el poder. Hay gente soñando en la Fuerza del Pueblo. Giovanni, que yo voy para una dirección. Ay, Giovanni, que yo voy. Ya se lo repartieron. Eso es verdad. Yo le quiero decir a Lionel que mientras sigue esa ambulancia de políticos cavernícolas, políticos garrapatas, políticos que no valen un peso, Lionel, porque ese Amarante Baré, que hoy usted está con muchos elogios de ese señor se sentaba a hacer negocios en el Ministerio de Educación. Presidente Leonel Fernández tenía varias SRL haciendo negocio ahí, que impuso a su hijo como diputado, que utilizó los vehículos de ese ministerio para hacer campaña. Entonces, Lionel, cuídese, porque la política hoy en nuestro país está muy degradada. Y con su desesperación de golpear el PLD y llevarse el PLD completo, Lionel le puede salir muy caro. Se lo estoy diciendo, Leonel Fernández y a su grupo. Esa gente al día de hoy no se juntan. Estoy dando una información aquí. ¿Cuáles? PLD y Fuerza del Pueblo no se juntan. Oigan lo que estoy diciendo. Pero lo hemos dicho siempre. Las profundas diferencias de criterios que hay ahí. Sí. Oigan bien. Muchas heridas nuevas, recientes. Heridas de todos los lugares. Y ahí están verificando, porque hay mucha gente que cree, como dice Giovanni, que a la Fuerza del Pueblo le van a regalar el poder. El poder se arrebata. Y yo no veo a nadie buscando arrebatar el poder. Que esos son muchos idiotas que no entienden de este palacio de la presidencia. Léanse a Montesquieu, léanse a Maquiavelo, a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, para que ustedes entiendan que el poder, que cuando uno está aquí hablando, haciendo oposición constructiva, lo que sea, enérgica, ácida, como mucha gente me dice, es que tú eres muy ácido. Bueno, pero que tengo que ser ácido porque para que entiendan. Por ejemplo, como tú cogen el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En el Palacio de Justicia, miren, y yo tengo, señores, yo tengo una cosa que cuando digo algo, busquen esas declaraciones, que eso fueron rebuscadas. Eso fueron rebuscadas ahí. Y es una pena que ese partido siga buscando, que Gonzalo siga incidiendo en ese partido. Pero yo no voy a perder mi tiempo ya en Gonzalo Castillo, Ronnie.